La reverb es de esos efectos omnipresentes en todas las producciones musicales y en todos los estudios de grabación. Útil para mejorar nuestros sonidos, para ambientarlos, para darles una ubicación en el campo estéreo. Si trabajas con instrumentos virtuales VSTI, es útil para mejorar entonces el sonido de los mismos. Bienvenidos a esta nueva edición de Básicos HSP. El día de hoy hablaremos un poco sobre la reverberación. La reverb es un efecto muy complejo que se crea al rebotar el sonido en el ambiente. Si das una palmada en una habitación grande, por ejemplo, el sonido no solo se reflejará en los muros, en las cuatro paredes, y en el suelo y en el techo, sino que rebotará como una pelota sobre toda la habitación y en todos los elementos que constituyen la habitación. La reverb se da virtualmente en todos los entornos naturales, aunque en habitaciones pequeñas, en cuartos llenos de muebles o en superficies absorbentes e inmensos campos es donde la reverb parece desvanecerse, extinguirse, porque el sonido se absorbe rápidamente o porque no hay superficie donde el sonido pueda rebotar. Nuestros oídos usan los reflejos para formar la imagen acústica de un entorno específico, de modo que cambiando las características de la reverberación que aplicamos a un sonido, podemos hacer que parezca que la interpretación o que el intérprete está tocando su instrumento en el cuarto de un baño, en un gran auditorio o en el Cañón de Colorado, por ejemplo. En los últimos tiempos, las unidades de reverberación, los efectos de reverb, se han sofisticado increíblemente y algunos ofrecen control sobre cada uno de los parámetros que crean el efecto de reverberación o que nos permiten simular ese efecto de reverberación. Entre los controles que nos podemos encontrar en los diferentes tipos de reverb, podemos encontrar el pre-delay, que es el tiempo que tarda la reverb en aparecer y contribuye a nuestra percepción del tamaño del entorno. Un pre-delay largo implica un espacio bastante grande. El decay time, o tiempo de decaimiento, que es el tiempo que tarda la reverb en desaparecer, en morir. Cuanto más tarde, más grande parecerá el entorno. Tenemos un control normalmente que se llama mix, que establece el equilibrio entre las señales dry y wet, o sea, señales secas y señales mojadas, la señal con reverb o la señal sin reverb. Las early reflection o primeras reflexiones, que son los primeros reflejos o ecos que escuchamos. Son los primeros reflejos o ecos que escuchamos y son los más fuertes, los primeros que nos llegan desde las superficies más cercanas. También contribuyen a nuestra percepción del entorno. La densidad o profundidad es el tiempo que hay entre los primeros reflejos y el resto de la reverb. Cuanto menos tiempo hay, más densidad parece tener la reverb. La difusión es la cantidad de propagación que tienen los reflejos. Con valores bajos, los reflejos vienen desde lejos y apenas se perciben ligeros ecos. Con valores altos, los reflejos están cerca y suenan más grande o suena más a reverb. Otro parámetro es la amortiguación o la atenuación de frecuencias, que algunas reverb la integran. Nos hablan de cómo podemos nosotros controlar esas frecuencias que están siendo incididas entonces por la reverberación. Ajustar los parámetros para lograr un efecto de reverb realista puede llevar tiempo. Además, es posible que quieras crear reverb intencionalmente artificiales descolocando los parámetros. Entonces, si quieres efectos reales, una buena idea es empezar con los presets y manipular los ajustes en lugar de crear efectos desde el principio, desde cero. Los efectos como las reverberaciones se utilizan como envíos y no como insertos. Vamos a explicar un poco entonces la diferencia. Aquí les tengo entonces la imagen del mixer de FL Studio. Funcionará como referencia para cualquier tipo de mixer que utilices en tus DAW. Y observa que los mixers de las DAW nos permiten insertar efectos acá como insertos, aquí puedes ver, y como envíos los encontramos por acá. Y con cada canal podemos insertar diferentes tipos de inserciones, de efectos de inserción y diferentes envíos simultáneamente. ¿Okay? Los envíos también se les llaman auxiliares. Pero ¿cuál es la diferencia entre una inserción y un envío? Vamos a hablar un poco sobre eso entonces. En las inserciones, el efecto o la cadena de efectos que podemos nosotros integrar solo se aplica al canal en el que está cargado el efecto y la señal original se procesa por completo. Aunque si el plugin cuenta con algún control dry-wet, de ajuste de la cantidad, es posible ajustar entonces el balance audible entre la señal original y la señal con efecto. Entonces, para ejemplificarlo mejor, tengo aquí el canal 12 de este mezclador de FL Studio. Voy a dar botón derecho, voy a cambiar aquí un poco el color para que puedas verlo un poco mejor. Quizás vamos a tratar de darle este color. Esos serían los slots para insertar entonces inserciones, efectos de inserción. Entonces yo podría agregar un compresor, ¿ok? Y estaría actuando sobre el canal directamente, sobre toda la señal de audio que yo tenga en ese canal directamente, canal 12. Pero si deseara utilizar un efecto como reverberación, en este caso debería irme a los envíos y agregar entonces la reverberación. En este caso vamos a utilizar esta reverb que tenía aquí abierta hace un momento, Fruity Reverb. Entonces ten presente esto. En las inserciones colocamos efectos que queremos que afecten 100% la señal de audio que está pasando por ese canal. En este caso compresores, emuladores de guitarra, qué sé yo.
Pero si quieres controlar la cantidad de señal de un efecto sobre la pista de audio, entonces la agregas como auxiliar o como envío, en este caso la reverberación, y así puedes ajustar la cantidad con este parámetro, con este control de señal que quieras aplicar sobre tu sonido o cuánta señal de tu audio quieres enviar a tu efecto de reverberación. Entonces recuerda que un envío o send por su parte se ubica en un bus auxiliar, que es lo que acabo de mostrarte, que actúa sobre cada canal del mezclador a través de un control de envío, que en este caso sería este knob que estoy moviendo en este instante, que para el caso que nos compete sería este knob que estoy manipulando en este momento. Por tanto, es posible utilizar, por ejemplo, una sola reverb para otorgar una sensación global de espacio a toda una canción. Unos sonidos tendrán más cantidad de efecto que otros, pues dependiendo de la cantidad que ajustemos con el valor del send. Es muy útil si tu reverb, por ejemplo, consume muchos recursos de CPU, ya que utilizas una sola unidad sobre varios canales de mezcla. Como ya lo mencioné, tenemos también los controles Dry Wet, que nos posibilitan ajustar el balance de un efecto, en este caso si es de inserción. En este caso puedes ver que los compresores no traen ese control, porque el compresor lo utilizamos para controlar 100% la dinámica, pero si ingresaras quizás un efecto como un flanger, vamos a mirar. Aquí vemos que tenemos el control del wet y tenemos el control del dry, básicamente, ¿ok? Y los flanges se utilizan como efectos de inserción. Entonces con esos parámetros puedes ajustar la cantidad de efecto con el que puedes afectar tu sonido. Si utilizas un efecto en un bus auxiliar, como una reverberación, por ejemplo, o un delay, en este caso pues nos centramos en lo que estamos hablando el día de hoy, que es una reverberación. Los controles de envío del mezclador se utilizan entonces para determinar la proporción entre la señal procesada y la señal sin procesar. Entonces si muevo aquí puedes observar que me muestra un porcentaje arriba. En este va a mostrar una proporción en porcentaje de la cantidad de señal que estoy enviando entonces a mi reverberación. Los efectos que se utilizan para procesar el 100% de una señal, como ecualizadores, el mismo compresor que acabo de mostrarles, o la distorsión, por ejemplo, entonces siempre vamos a emplearlos como inserciones, mientras que otros como el delay o la reverb funcionan mucho mejor como envíos, pero no hay reglas fijas al respecto. Recuerda que en esto de la producción musical tú haces lo que quieres dependiendo de lo que estás buscando. Actualmente tenemos dos tipos de reverb convolutivas y reverb algorítmicas. Hasta no hace mucho tiempo entonces la reverb algorítmica era el único tipo disponible de reverb digital. Esta permite pues simular acústicamente algunos espacios complejos al aplicar varios tipos de delay con sutiles variaciones de realimentación y frecuencias. Pues en función del algoritmo utilizado se obtiene un sonido muy convincente o artificial. Compañías como Lexicon o TC Electronic establecieron los estándares de la reverb de los estudios durante muchos años. En FL Studio nos encontramos entonces con una reverb. Vamos a observar un momento. Que viene a ser esta sería la reverb algorítmica que integra FL Studio con algunos de los controles que les mencioné hace un rato, que podemos nosotros ir manipulando y con estos ajustar, por ejemplo, el tamaño del espacio que queremos simular. Tenemos para ajustar la cantidad de difusión, tenemos un ecualizador, eso es otro parámetro que se ha ido universalizando en las diferentes reverberaciones, que podemos hacer corte en frecuencias altas y en frecuencias bajas también. Y algo interesante de esta reverb de FL Studio es que podemos trabajarlo en modo mid-side, podemos afectar nada más las frecuencias centrales o los laterales con el mismo. El otro tipo de reverb son las convolutivas. Por su parte utilizan respuestas a impulsos que son muestreadas de espacios reales para crear un modelo matemático complejo de cómo sonaría tu señal en dicho espacio. Los resultados pues tienden a ser excelentes en su calidad y en su realismo, muy diferentes a los que podríamos obtener con una unidad algorítmica, por ejemplo. De todos modos, ambas tienen pues su protagonismo en la producción musical moderna. En FL Studio, por ejemplo, nos encontramos con Fruity Convolver, que sería la reverb convolutiva con la que podríamos trabajar. En este caso, esto que ves aquí, la representación del impulso, que es como se le llama entonces a la captura de ese audio, de ese entorno en el que se ha grabado. Entonces, ese impulso básicamente, o esta representación que ves aquí en forma de onda, son reflexiones o son los ecos del espacio que se ha capturado en cuestión. Ahora, tú me dirás, y si no es un espacio, sino que es un dispositivo hardware que ha sido emulado, que ha sido capturado, igual se captura cada una de esas referencias que el dispositivo puede emular y se representa entonces a manera de impulso, y esos impulsos podemos nosotros simplemente arrastrándolos, irlos integrando entonces a nuestra reverberación para lograr con él diferentes tipos de emulaciones. Puedes ver allí una representación diferente de la onda o del impulso, dependiendo obviamente del entorno que estemos simulando o que se haya querido capturar
Algunos son unas colas bastante cortas, otras tienen una cola bastante pronunciada, algunos tienen mayor ataque que otros. Algo interesante con esta reverb es que obviamente podemos controlar diferentes parámetros y lograr entonces pues un sonido personalizado a partir de lo que tengamos aquí. La convolución es un proceso que no solamente está presente en las reverbs. Ya vemos hoy en día emuladores de guitarras, simuladores de amplificadores de guitarras. Vemos una cantidad de dispositivos que están capturando impulsos para mejorar los resultados en torno a los procesos de producción y postproducción musical. Vamos a mirar ahorita algunos ejemplos entonces de la utilización de la reverb en diferentes contextos para que tengas una idea entonces de cómo afecta el ajuste de los parámetros en el sonido que estés procesando. Y con esto llegamos al cierre de esta edición de Básicos HSP. Pues espero la información compartida les pueda ser útil. Lo importante es que pongas en práctica esos conocimientos. Experimenta con los valores que utilizas en los ajustes de tus efectos, en este caso de tu reverb en tu música, y lograrás entonces efectos bastante interesantes. Recuerda emular sonidos clásicos. Música de los 80 utilizaba mucha reverb, por ejemplo. La música moderna, en especial los géneros urbanos, ya carecen un poco de esa reverb. Es un poco más seca, la voz más directa, más presente. Entonces experimenta con eso y vas logrando entonces el carácter y la personalidad que tu música requiere y que tú buscas. Nos vemos entonces en una próxima edición. Bendiciones para vos.